grabación, pero siempre recordarles que el curso es de la 1 de la tarde hasta las 3, pero que se nos pidió que pudiéramos dar unos 15 minutos ahí para que ustedes pudieran terminar su almuerzo, ¿verdad? Por lo tanto, pues comenzaría el curso a las 3, perdón, a la 1:15 de la tarde. Yo siempre dejo unos 5 minutos más por si pues, hay algún problema de conexión, algún problema que, por ejemplo, la computadora esté descargada o algo por el estilo, ¿verdad? Que yo sé que cualquier cosa puede pasar y pues siempre hay unos 5 minutos, entonces estaríamos comenzando el curso siempre a la 1:20, ¿de acuerdo? Hoy, por ser la primera vez, pues di unos minutos más en lo que se conectaban otras personas, pero creo que por el momento, pues solo ustedes estarían, así que pues vamos a comenzar. De todas maneras, está ahí la grabación para que los compañeros que no puedan asistir, pues revisen la grabación, ¿verdad? Y de esa manera pues ya puedan em, ver lo que nosotros estamos viendo de manera sincrónica. Bueno, primero pues presentarme. Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Herrera. Soy licenciado en la enseñanza de la matemática y la física por parte de FPEM. Soy licenciado también en criminología y política criminal por parte de la Universidad Mariano Gálvez y actualmente pues me encuentro estudiando una maestría en educación inclusiva e intercultural y pues recientemente cerré una maestría en perfilación criminal. Y pues me dedico a la docencia. He estado en el profesorado desde que inició, ¿verdad? En diferentes sedes. Esta vez me toca acá en la sede del Quetzal, pues muy, muy complacido de estar compartiendo con ustedes el curso de didáctica especial de la matemática. Y bueno, ya que somos pocos, pues me gustaría que ustedes también se presentaran, ¿verdad? Por lo menos para conocerlos un poco antes de empezar directamente con el curso. Tal vez, Enrique, ¿no, te puedes presentar, por favor? Puedes decir tu nombre, tu edad y algunas actividades que haces, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mi nombre es Erwin Rodrigo de León Argueta y trabajo en un instituto de telesecundaria del municipio de la Reforma San Marcos. Y pues un gusto de saludarlo y conocerlo, ¿verdad? Y esperamos de que este cuatrimestre sea de lo mejor y que podamos culminar satisfactoriamente este proceso de formación docente. Así es, gracias, Rodrigo. Pues sí, eso espero yo también, ¿verdad? Que podamos culminar exitosamente este último semestre, ¿verdad? Ya para finalizar su profesorado. Eh, Silvana, Silvana, ¿está por ahí? Creo que no está. Uber, Sí, licenciado, perdone, ah, disculpe, solo que no tenía muy buena conexión. no tenga pena. Mi nombre es Silvana Leonor de Cere García Martínez, trabajo en una telesecundaria de la Reforma San Marcos, específicamente en Caserío Los Ochoa. Tengo casi ya 13 años de trabajar ahí y pues me siento muy agradecida con la oportunidad de poder estudiar matemática, ¿verdad? Sabemos que cada día aprendemos nuevos conocimientos. El ser humano, por ende, todos los días aprende algo nuevo. Entonces, de mucho gusto en conocerle y le agradezco también la oportunidad que me da pues de presentar. Gracias. Uber, Sí, buenas tardes, mucho gusto en conocerlo. Mi nombre es Gilberto Guzmán Pérez y creo que cada día estamos aquí para aprender un poquito más de esa sabiduría que
que el Señor nos puede regalar y por lo menos trabajo en una telesecundaria de aldea de Aracuache, del municipio del Quetzal. Eso es. Bueno, y tal vez ahí sí, no ando algo, los compañeros no se han podido conectar porque no hay luz aquí en el Quetzal y ya casi se va quedando mi teléfono sin carga, entonces por eso los compañeros tampoco están, porque no hay energía eléctrica. Sí, correcto, ya me habían hecho el comentario, muchas gracias. Bien, de todas maneras, como les digo, pues ahí está va a estar la grabación para que ellos puedan revisarla, ¿verdad? Y bueno, les voy a comenzar con la sesión de hoy. Solo pidiéndoles las disculpas del caso, ¿verdad? Ya que la semana pasada no pude estar con ustedes debido a que me encontraba en República Dominicana en la reunión latinoamericana de matemática educativa, RELME. No sé si ustedes han escuchado de esa actividad, pero pues dura una semana y pues hay conferencias, talleres, cursos cortos, diferentes actividades sobre matemática educativa siempre, ¿verdad? Pues yo fui a dar un taller allá y pues regresé hasta el sábado por la tarde, ¿verdad? Bueno, salí de República Dominicana el sábado en la tarde, entonces no pude, no pude estar con ustedes ese día, así que hoy vamos a tener pues la clase uno y la clase 2 de manera pues condensada, ¿verdad? Sin que esto afecte el aprendizaje. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación del día de hoy, o las presentaciones, ¿verdad? Y bueno, este es un curso que requiere de su participación, ¿sí? Es más de que vayamos comentando, de que vayamos hablando, ¿verdad? Sí necesito muchísima participación de ustedes para que el curso se desarrolle de la mejor manera. Al final, pues, ustedes van a ser los protagonistas de este curso, ¿verdad? Así que, pues sí les voy a pedir su total participación en en este curso. Bien, entonces... Didáctica especial de la matemática y vamos a ver selección y evaluación de materiales en función de las competencias e indicador de cada área curricular. Entonces, primero tenemos que entender pues esos conceptos básicos, ¿verdad? Que son área curricular, competencias e indicador, pues que son conceptos que ustedes ya están bastante relacionados, ¿verdad? En cuanto a áreas curriculares, pues tenemos estas, ¿verdad? Que son las del ciclo básico, ¿sí? Y pues lo interesante es que vamos a tomar como referencia el área curricular de matemática. Claro que en el caso de didáctica de la matemática, pues hay ciertas situaciones o ciertas actividades en las que podemos combinar diferentes áreas curriculares. De hecho, podemos hacer actividades integradoras en donde podamos desarrollar habilidades, competencias que sean parte también de otra área, ¿verdad? Regularmente, pues siempre, por ejemplo, se puede combinar muy fácil matemática y comunicación y lenguaje, eh, tecnología del aprendizaje y la comunicación con alguna otra área, ¿verdad? Con matemática, ¿verdad? Por ejemplo, el uso del software GeoGebra es una combinación de ambas, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que podemos encontrar muchísimas actividades que sean una combinación de varias áreas curriculares. Ahora bien, lo que nos interesa es que siempre la matemática esté incluida en esas actividades, ¿verdad? Ya sea que, bueno, puede darse el caso de que sea exclusivamente una actividad para matemática o que sea una actividad que integre áreas, ¿verdad? Bien, entonces, pues estas serían las áreas curriculares y como les decía, nos vamos a enfocar entonces en matemática. Luego de esto tenemos las competencias. Entonces, ¿quién de ustedes me puede decir qué son las competencias?
Lick, ¿Sí? tal vez las competencias para mí, yo creo que es adaptarse uno al cambio, las innovaciones. Sí, sí. Sí, son todas aquellas acciones que nos permiten rendir en determinado contexto, ¿verdad? Sí, al final las competencias pues son acciones que nosotros debemos realizar de acuerdo a lo que nosotros, en lo que nosotros nos desenvolvamos, ¿verdad? Y son distintas para cada persona, para cada actividad, para cada entorno, para cada contexto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las competencias que necesita eh, un agricultor, por ejemplo, o agricultores, por ejemplo, las competencias que necesita alguien que cosecha o siembra, que siembra y cosecha maíz, por ejemplo, pueden que no sean las mismas que alguien que siembra y cosecha café, por ejemplo, ¿verdad? Claro, va a tener algunas similares porque pues se dedica más o menos a lo mismo, pero puede ser que las competencias de uno no sean exactamente las mismas del otro, ¿verdad? Todo depende del entorno. Por ejemplo, siempre hay una, o se tiene una tendencia a rivalizar, por ejemplo, que la ingeniería es mejor que la matemática educativa, ¿verdad? Y pues no es cierto, lo que pasa es de que son distintas competencias. Unos tienen habilidades para enseñar y otros tienen habilidades para aplicar cierto tipo de matemática, ¿verdad? Y es muy diferente, por ejemplo, también a la matemática aplicada. Son distintas competencias las que se necesitan. Entonces, ¿qué es una competencia? Pues es una acción que se debe realizar y que nos permite funcionar en determinado contexto. Entonces, basado en esto, ¿verdad? En la competencia, ¿qué es un indicador de logro? Lick, ahí sería el indicador del logro, es el avance significativo que ahí sí que alcanza el alumno, pues, el nivel a donde él llega según la competencia establecida. Claro, sí. El indicador del logro es una acción que realiza el estudiante que refleja qué tanto va avanzando para cumplir las competencias. Y algo muy importante es que, por ejemplo, existen competencias a corto, a mediano, a largo plazo. Hay competencias que se pueden cumplir enseñando algún contenido, ¿verdad? En una clase. Hay competencias que pueden ser de un bimestre y hay competencias que se logran durante el año, ¿verdad? Y el indicador de logro, pues eso, ¿verdad? Son acciones que va demostrando el estudiante y que nosotros podemos observar y que nos dicen qué tan bien, ¿sí? Va avanzando en el cumplimiento o en la adquisición de esa competencia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué es importante esto para la didáctica y para la elaboración de material didáctico? Bueno, porque depende de eso es el material didáctico que nosotros podemos usar o que tenemos la posibilidad de usar. Entonces vamos a hablar del origen de los materiales didácticos y recursos didácticos utilizados en el aula. Bueno, pues algo muy importante es que material didáctico se le llama a cualquier cosa que nos ayude para enseñar, ¿verdad? ¿Sí? Y si nos damos cuenta, si tomamos como base ese concepto, pues nosotros nos podemos dar cuenta de que desde el inicio de la humanidad, nosotros utilizamos material didáctico, bueno, no nosotros, ¿verdad? Pero las personas que existían en ese momento utilizaban materiales didácticos. Por ejemplo, cuando la primera persona descubrió cómo hacer el fuego y le enseñó a otras, utilizó piedras, utilizó eh, madera, ¿verdad? Para enseñar. Y esos fueron sus materiales didácticos, ¿verdad? Porque fueron objetos que utilizaba para enseñar. Claro, a medida que fue avanzando el tiempo, pues ahora tenemos materiales didácticos intangibles como el Internet, ¿verdad? Que también es un material que nos ayuda
a poder enseñar, ¿verdad? Como lo estamos verificando en este caso. Entonces, ¿qué bandera es la que está en la parte izquierda? ¿De qué país es la bandera? Vamos a ver si saben algo sobre geografía. De Grecia, no. De Grecia, muy bien, ¿sí? Pues en Grecia se dan, digamos, los primeros registros de material didáctico que, digamos, sí tenía la intención de enseñar, ¿verdad? O sea, sí era un aprendizaje o una enseñanza intencionada, ¿verdad? Y pues utilizaban, por ejemplo, el suelo o la arena como pizarra, que también se puede utilizar como material didáctico, ¿verdad? Y enseñaban ahí, dibujaban, ¿verdad? Hacían o representaban gráficamente algo, ¿verdad? Y pues se tienen los primeros registros también, por ejemplo, de papiros, ¿verdad? Que en este caso servían para enviar mensajes, servían para eh, enseñar algo, ¿sí? Y bueno, ahí fue que comenzaron con los materiales didácticos, ¿verdad? Ya con una educación intencionada. Aunque se define materia, aunque ya la definición científica de material didáctico ya entra después del siglo XIX, ¿verdad? O durante el siglo XIX. Pero ya desde antes se veían como ciertos vestigios, ¿verdad? De lo que era el material didáctico y para qué podía servir. La bandera que está a la derecha, ¿de qué país es? Lick no es Irán. Me estoy ¿Perdón? equivocando. ¿Irán no es? ¿O estoy equivocado? No, no es Irán. Es un país de África. ¿Es Egipto entonces, Lick? Muy bien, Egipto. ¿Sí? Y bueno, en Egipto se tienen los primeros registros de libros, ¿verdad? Y ustedes creo que se han dado cuenta de que el libro es un material didáctico muy importante, ¿verdad? Que bueno, ahora con la tecnología que tenemos, por supuesto, pues no es, digamos, o perdió un poco de importancia, ¿verdad? A través de estos tiempos. Sin embargo, se siguen utilizando y siguen siendo una buena referencia para la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Y se tienen los primeros registros en Egipto. Y luego, la figura del centro, ¿qué es? ¿Quién me puede decir qué es la figura del centro? Ese es un, ¿cómo se llama? Es maya. ¿Sí? Es un calendario maya. Y bueno, para que ustedes Ay, vean, santo Dios. ahí está. Gracias, Sandra. Bueno, para que vean que cualquier cosa puede ser material didáctico, pues les traía este ejemplo, ¿verdad? De que con el calendario maya nosotros podemos enseñar muchas cosas. Primero, voy a regresar aquí a donde dice área curriculares y, por ejemplo, podemos ver cultura e idioma maya, ¿sí? Podemos ver también ciencias sociales, podemos ver comunicación y lenguaje, porque al final el calendario no solo comunicaba fechas, sino que comunicaba cultura, comunicaba aspectos científicos sobre astronomía, ¿verdad? ¿Sí? Era una forma de transmitir información. Y por supuesto, el calendario maya involucra matemática, ¿verdad? Mediante el conteo de, de días y el conteo de fechas. Entonces podemos ver que algo tan, bueno, no simple, pero cualquier cosa puede ser incluso un material didáctico que sea multiáreas, ¿verdad? ¿Sí? O integrador de áreas. Entonces, como podemos observar, pues los materiales didácticos tienen sus orígenes desde hace mucho tiempo y pues
prevalecen hasta ahora, ¿verdad? Yo creo que los materiales didácticos es algo que va a existir siempre. Siempre que se enseñe y siempre que se aprenda, van a existir materiales didácticos. Bien, ahora vamos a hablar sobre experiencias locales y departamentales de recopilación y selección de materiales y recursos educativos en el aula. Y para esto, ustedes son los que me van a ayudar, ¿sí? Quiero que me digan, por ejemplo, qué materiales didácticos han utilizado ustedes en sus clases, ¿verdad? Yo les voy a poner el ejemplo y vamos a estar hablando un poquito acerca de esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos de mesa, ¿verdad? Yo soy fanático, tengo muchos acá en mi casa. Y bueno, me gusta mucho encontrar algún juego que les pueda llamar la atención a los estudiantes, pero que también aprendan, ¿verdad? Que tenga un sentido. Entonces, creo que el juego que más he utilizado es el Uno. No sé si ustedes lo conozcan. Yo me imagino que sí. ¿Sí lo conocen? ¿Sí? ¿Cuál preguntó Lick? Perdone, no le alcancé a escuchar bien. El juego de mesa Uno. No, Lick. ¿No lo conocen? No, no. Bueno, pues es un juego que involucra, digamos, colocar un número, aunque sean de diferentes colores, o el mismo color, aunque sea diferentes números, ¿verdad? Y bueno, yo lo he utilizado de diferentes maneras para poder trabajar con mis estudiantes lo que es operaciones combinadas. También hemos trabajado aspectos, introducción al álgebra, ¿verdad? Para combinar números y letras. Y bueno, hemos trabajado diferentes cosas con ese juego y también hemos jugado el juego de uno, ¿verdad? Entonces, ese es un material didáctico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no es un material didáctico que funcione para todos, porque si nos damos cuenta, en el caso específico para mí, sí me funciona, ¿verdad? Sí funciona esto porque pues yo tengo el uno, mis estudiantes lo conocen, se saben las reglas, ya saben jugar, etcétera, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, así como ustedes que no conocen de ese juego, pues me imagino que pueden tener otro tipo de material didáctico que les pueda funcionar o que les haya funcionado con sus estudiantes. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Y ese es el material didáctico local. El material didáctico que se basa en el contexto, ¿verdad? Es decir, que de acuerdo a lo que ustedes han realizado, han utilizado diferentes tipos de materiales didácticos, ¿verdad? Y cada quien tiene un material didáctico local, ¿verdad? Es decir, que ha funcionado en su propio contexto. Entonces, me gustaría que me contaran ustedes qué materiales didácticos han utilizado y para qué tema, que me cuenten un poquito acerca de cómo han utilizado los materiales didácticos, ¿verdad? Bueno, Lick, en mi caso, yo para daba la clase de lo que eran los productos notables, los 5 casos de productos notables. Aquí en la carrera, pues, utilicé un juego que se llama el Matepolio, así como el Monopoly, solo que con operaciones de productos notables y algunos, las reglas y todo, ¿verdad? Así similares a las del Monopoly. Y aparte de eso, también en el otro proyecto utilicé el geoplano para introducir a mis alumnos de primero básico a lo que era la geometría, porque muchos de ellos pues no saben, realmente no les dieron ni geometría ni en quinto ni en sexto, cuando debieron de haberse dado. Entonces ellos pues no relacionan cuáles son las figuras planas, cuáles son las figuras con volumen, y etcétera, etcétera. Entonces, esos son los únicos 2 juegos y con los compañeros también en las distintas comunidades hemos
practicado otros tipos de materiales didácticos. Muchas gracias. Sí, y algo importante e interesante es que, por ejemplo, podemos utilizar los mismos materiales didácticos, sin embargo, puede ser que no funcionen de la misma manera, ¿verdad? En distintas comunidades. No significa que no funcionen bien, no significa que, que sean mejores en unas comunidades que otras, sino que son diferentes, ¿verdad? Y esto sucede porque depende del contexto en donde nos encontremos y, por supuesto, de los alumnos que tengamos. Creo que pues la mayoría de ustedes a estas alturas pues ya conoce bastante bien a sus estudiantes y saben qué material didáctico les llama más la atención o qué actividad les llamaría más la atención para poder realizar. ¿Alguna otra persona que quiera participar y que me cuente sobre materiales didácticos? ¿Alguien más? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de lo que usted hablaba con respecto a lo que es el material didáctico, en el caso de nosotros, nosotros trabajamos en una comunidad casi al pie de la serranía o al pie de la cordillera, como se conoce, ¿verdad? Aquí en San Marcos. Y la comunidad, como usted hablaba del contexto, ¿verdad? De cada una de las comunidades, muchas veces uno, aunque uno quisiera trabajar con los materiales así ya tecnológicos, pero es un poquito difícil por la sencilla razón de la señal, pues. Incluso en el caso de nosotros ahorita, estamos tratando la manera de estar medio estables en su curso, porque la señal es muy baja, ¿va? Y hay veces se entrecorta y máxime hasta allá, pues que igual estamos. Entonces es un poquito difícil. Nosotros tenemos que ver otros medios, por ejemplo, así ya prácticos más o menos para poder trabajar con ellos. Sí. Creo que esa es una gran diferencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la contextualización es diferente incluso entre un municipio y otro, incluso entre una aldea y otra, ¿verdad? Entonces, pues puede cambiar mucho la contextualización. Y es cierto que acá en la capital, pues se habla mucho, bueno, yo soy de acá de la capital, eh, se habla mucho de tecnología, ¿verdad? Pero es cierto que creo que debe haber un equilibrio, ¿verdad? Entre usar la tecnología y usar herramientas tradicionales, ¿verdad? Creo que no nos quita nada, por ejemplo, los maestros de la capital, utilizar herramientas comunes, ¿verdad? De nuestra casa o de la propia institución donde trabajemos, ¿verdad? Y por supuesto irlas combinando con el recurso tecnológico. Sí es algo complicado, ¿verdad? Porque la tecnología no ha logrado estabilizarse en algunos otros lugares, pero siempre es importante ir probando. Dígame, Rodrigo. Una vez escuché un gran licenciado dar una conferencia, no sé si usted lo llega a conocer, ¿verdad? El licenciado Enrique Fabián de la Cerda, donde nos decía que el mejor material y recurso didáctico que, puede tener un, docente es siempre su marcador y la almohadilla,
para poder trabajar en las pizarras. Porque, como decía el profe anteriormente, tal vez a veces hay imprevistos, no hay energía eléctrica, ahora si no, de otra se va a cortar la luz a las escuelas porque no pagan. Entonces, pasan un sinfín de cosas, ¿verdad? Y máximo cuando uno como docente del área rural, que es bien, a veces se arruinan las cosas al momento de querer llevar allá para que se trabajan. Por ejemplo, ya con nosotros, eh, una impresora, pues al año o menos del año se arruina por lo frío que es y lo húmedo que es el lugar, ¿verdad? Se arruinan las cosas. Entonces, es difícil. Creo que más que todo materiales didácticos que a veces más frecuente utilizamos son carteles, que es algo más accesible para poder trabajar con ellos, para que puedan aprender, inclusive a materiales como, por ejemplo, si están trabajando con canicas, latas o cualquier otra cosa que se pueda utilizar para poder dar la enseñanza. Entonces, bueno, es mi punto de vista, no sé qué puede opinar usted al respecto de lo que yo acabo de decir. Sí, no, totalmente de acuerdo. La verdad es de que, como te digo, acá en la capital se habla demasiado de tecnología y creo que pues hay un mal enfoque, ¿verdad? No quiere decir que la tecnología sea mala, pero tampoco quiere decir que sea lo único que se pueda utilizar, ¿verdad? Creo que si se tiene la posibilidad de usarla, hay que usarla, pero si no, siempre hay que estar preparado con otros recursos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con usted que un marcador y un borrador y por supuesto una pizarra, ¿verdad? Es fundamental y creo que pues es lo básico. De hecho, creo que si vamos a las instituciones privadas, por lo menos, hay pizarrones siempre, hay marcadores y hay borradores. En las instituciones públicas es difícil, ¿verdad? Es difícil porque hay algunos salones incluso con escritorios deteriorados. Bueno, la verdad es que la educación depende de muchos factores y son factores que regularmente afectan de manera negativa y casi siempre en lo público, ¿verdad? En el sector público, porque pues no se le da la atención que se requiere, ¿verdad? Bueno, el gobierno no le da la atención que requiere, ¿verdad? Y cuesta, la verdad que sí cuesta. Incluso, por ejemplo, un punto que tocó usted muy importante, me pareció interesante, es el clima, ¿verdad? También es un factor que incide en el uso de material didáctico, ¿verdad? El clima, por supuesto. Eh, Hablando de eso, pues yo hice un ejercicio con mis estudiantes acerca de cómo obtener pi, ¿verdad? Y del significado que tiene pi. Y lo hicimos con un guacal, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes conocen ese experimento donde se mide con lana la circunferencia o el perímetro de la circunferencia de algún objeto circular y luego se mide el diámetro de esa circunferencia, ¿sí? La lana luego se estira, ¿verdad? Después de haber rodeado ese círculo, se estira y se mide con alguna regla y luego se mide con la misma regla el diámetro de ese círculo. Y luego se hace esa razón, ¿verdad? Que es circunferencia dividido diámetro y se obtiene el resultado que es pi, ¿verdad? Pues hice ese experimento y lo que les pedí que llevaran fue un guacal, ¿verdad? No se necesita, por ejemplo, no se necesitó de tecnología o yo no les dije, bueno, miren, por favor, investiguen en internet qué es pi, ¿verdad? Sino que realizamos el experimento y por supuesto para ellos fue mucho más significativo y utilizamos materiales que se pueden encontrar en casa, ¿verdad? Que son muy, digamos que son fáciles de encontrar, ¿verdad? Bien, creo que la importancia del material didáctico es muy buena y pues lo que ustedes me explicaban, ¿verdad? Voy a anotar aquí pues más o menos un resumen de materiales didácticos que ustedes me han mencionado, ¿verdad? Mencionaban canicas, botes, por ejemplo, ¿verdad? Que se pueden estar utilizando. Voy a agregar un poco de lo que yo les dije, ¿verdad? Lana y
pues habrían algunos otros, ¿verdad? Por ejemplo, muy importante lo que ustedes me decían, pizarrón, marcadores, ¿verdad? Muy importante. Y bueno, podríamos hablar de esto, ¿verdad? Y que, pues al final el material didáctico depende de muchos factores y entre ellos específicamente el contexto, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis de los resultados en la utilización de material y recursos educativos utilizados en el aula. Bueno, vamos a esperar de experiencias en el aula y me gustaría que ustedes me comentaran un poco acerca de eso, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido con la utilización de materiales didácticos? Muchas veces, pues el material didáctico sí sirve, obviamente, pero no siempre funciona de la misma manera, ¿verdad? Y les voy a contar una experiencia acerca de esto. Yo les llevé a mis alumnos, quería hacer una práctica de operaciones combinadas y les llevé un Monopoly, pero de cartas, ¿verdad? Resulta que pues el Monopoly es un juego donde uno tira los dados, va recorriendo casillas, va comprando, va vendiendo y pues la intención del juego pues es hacerse de la mayor cantidad de propiedades y dinero, ¿verdad? En este juego pues el juego era diferente porque no se usaban dados, sino únicamente se usaban las tarjetas y pues las tarjetas se trataba de irlas combinando para realizar negocios, para comprar cierto tipo de propiedades y bueno, pero las instrucciones estaban en inglés, ¿verdad? Entonces resulta que eh, eh, yo les di el juego, les expliqué y les dije, bueno, miren, lean las instrucciones y si tienen dudas me pueden ir preguntando y vamos a hacer una práctica de juego. Resulta que algunos estudiantes sí entendieron el juego, otros estudiantes me dijeron, mire, esto está en inglés o este juego no me gusta, no lo entiendo, yo no quiero jugar. Bueno, y otros empezaron el juego, pero dijeron, mire, el juego me pareció aburrido, yo no quiero jugar este juego, ya me aburrí. Bueno, está bien. Entonces, hay juegos o hay actividades que pueden funcionar, hay material didáctico que puede funcionar, pero como en este caso, ¿verdad? Hubo material didáctico que no me funcionó y que al final también es aprendizaje para mí, ¿verdad? Porque yo, bueno, está bien, no les gustó por tales y tales razones, ¿verdad? Ya les preguntaba yo, miren, ¿por qué no les gustó? ¿Por qué no lo intentan otra vez? Y me decían, no, es que no le entendía las instrucciones. Bueno, pero no le entendiste las instrucciones, pero si alguien te las explica, tal vez ya te guste. Entonces alguien más le explicaba y ya se ponían a jugar y todo, y ahí, ¿verdad? Y hay otros juegos que sí funcionan, ¿verdad? Por ejemplo, como les dije, el ejemplo del uno, que pues ahí sí todos, ¿verdad? Todos les gusta y todos juegan. Eh, entonces, pues no todos los materiales didácticos van a ser útiles para los estudiantes, ¿verdad? Hay muchos materiales que puede ser que no nos funcionen, pero puede ser un aprendizaje para nosotros para ya sea utilizarlo de otra manera o ya no utilizarlo simplemente, ¿verdad? Sabemos que eso no nos va a funcionar y pues no vamos a seguir intentando por esa vía, ¿verdad? Hay que buscar otro tipo de material entonces. ¿Sí? Entonces me gustaría que ustedes me contaran alguna experiencia que hayan tenido utilizando material didáctico. Si son buenas, está muy bien. Si fue una experiencia así como negativa, pues también está muy bien. Fíjese, licenciado, tomando un momento de espacio, usted tiene razón en un aspecto en la cual de que creo que cada actividad o cada material didáctico que uno como docente utiliza tiene que estar relacionado con el tema que uno está impartiendo, porque eso es la parte principal, no nada más hacer algo y después o innovar algo y no tiene nada que ver con el tema o solo por innovar uno a veces cae en la ignorancia. Entonces, por ejemplo, yo a veces trato de utilizar hojas de trabajo con los jóvenes en el curso, ¿verdad? Uno, porque me ayuda mucho con el tiempo, con el factor tiempo.
porque evita mucho de que el jovencito tenga tiempo de escribir en su cuaderno todo lo que se tiene que estar haciendo para poder realizar las actividades. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en un curso, pues, con hojas de trabajo, porque el curso me lo permite por el tiempo, porque quisiera que el tiempo fuera más largo para que el jovencito llegue a aprender. Pero otra cosa que también pude lograr o se puede lograr observar dentro de la clase es de que a veces el jovencito, aunque uno lleve los materiales que usted quiera llevar, cuestiones así, a veces como que el lenguaje de docente a, a maestro o a él, ¿verdad? Como que no es tan entendible y es donde vengo y busco ayuda con mis con otros estudiantes. Cuando veo que un jovencito fue pilas y logró obtener la información y logró realizar rapidito, vengo y para mí él es el mero, el docente para el otro compañero, porque tal vez el lenguaje de estudiante a estudiante se entiende, se comprende mucho mejor para poder trabajar, porque a veces como que el lenguaje de docente a estudiante no muy le llena al otro compañero, ¿verdad? Pero con su otro compañero bien aprende. Entonces, porque tienen su mismo, están con su mismo contexto del habla, del lenguaje, ¿verdad? Que se entienden bien y se ayuda bastante. Bueno, es lo único que puedo comentar con mi experiencia, con las hojas de trabajo para que ellos puedan realizar sus actividades y así puedan acumular su zona, ¿verdad? Sí, un punto importante que tocó usted es que, por ejemplo, eh, el maestro, el objetivo del maestro es enseñar, ¿verdad? O sea, que el alumno entienda el tema, que lo aprenda, que entienda los conceptos de matemática, que aplique esos conceptos de matemática en la vida cotidiana y pues futuramente en alguna actividad específica, ¿verdad? Ese es el objetivo. Bueno, ¿y qué podemos nosotros hacer para lograr ese objetivo? Pues podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y una de ellas también puede ser delegar, ¿verdad? A otro estudiante que le comunique a su compañero o que le explique el tema, ¿verdad? Hay muchos maestros, bueno, yo de hecho tuve uno que él daba el tema, ¿verdad? Explicaba el tema, ponía ejercicios y todo lo que regularmente hace un maestro de matemática, ¿verdad? Que explica el tema, pone ejercicios y listo. Pero entonces a veces habían compañeros que no entendían. Entonces, bueno, era primaria, ¿verdad? Era como segundo, tercero de primaria. Y entonces yo me paraba y les iba a explicar y les decía, no, pero es que esto se hace así, que no sé qué, que no sé cuánto. O me preguntaban y yo les decía, no, pero es que mira, el procedimiento es este y lo otro, ¿verdad? Y entonces el maestro siempre me decía, mire, no haga eso, ¿va? O sea, no se pare de su silla, no se pare de su escritorio, no le explique a sus compañeros, si tienen dudas, pues que me pregunten. Pero cuando los niños preguntaban, no les contestaba, ¿verdad? Les dicen, bueno, ahí está en su libro, o ¿por qué no puso atención, verdad? En fin, te dije yo, qué feo, ¿verdad? Porque entonces se quedaron sin aprender todo ese tiempo, ¿verdad? Y pues lo que yo hago ahora es que, por ejemplo, a veces estoy dando el tema y me dice algún chico o alguna chica, me dice, profe, disculpe, no entendí de qué se trató el tema. Y entonces alguien le empieza a explicar, le dice, mira, es que lo que quiere decir o lo que está pasando aquí o lo que estamos haciendo es tal y tal cosa. Y yo los dejo, ¿verdad? Y lo único que hago es que cuando terminan de hablar, les digo, si están en lo correcto, les digo, sí, así es, tiene toda la razón tal persona. O si están equivocados, les digo, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. No le digo que esté equivocado, no le digo que no es así o regaño a la persona porque no explicó bien, ¿verdad? Porque al final tampoco es su trabajo explicar. Entonces, lo que hago es que les digo, bueno, vamos a ver otro ejemplo o vamos a revisar el mismo ejemplo para ver en qué nos estamos equivocando o para resolver tu duda, ¿verdad? Ya hacemos el ejercicio, ¿verdad? Y pues eso, ¿verdad? Creo que algo importante es, por supuesto, dentro de la línea del respeto, no callar al estudiante, ¿verdad? Sino dejarlo que se exprese
y pues dejar que opinen al respecto del tema, ¿verdad? Como les digo, siempre dentro de la línea de respeto, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra experiencia? Solo, licenciado, disculpe. Sí. Si se ha dado cuenta, nosotros nos estamos yendo a cada rato. La señal ya empezó a fallar aquí en nuestro medio y va a haber momentos que ya no nos vamos a conectar. Sí, no tenga pena, entiendo. ¿Alguna otra experiencia? ¿Alguien más que desee participar? Bien, por el momento tenemos esto entonces. No se escucha, Lick, no se escucha. Perdón, tenía mi micrófono desactivado. No solo les decía que les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan ir a cargar su celular o para poder estirarse, para poder distraerse ahí un ratito. Y a las 2:20 regresamos para la segunda parte de de esta clase. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen 5 minutos para poder relajarse un ratito.
Bien, empezamos entonces y vamos con la segunda parte o la clase número 2. Les voy a volver a compartir pantalla. Y acá estamos. Muy bien. Vamos a ver entonces factores determinantes en la disponibilidad de recursos materiales educativos de matemática en el aula del ciclo básico. Y vamos a ver entonces qué factores pueden incidir. Ya hablamos un poquito de esto anteriormente. ¿Qué factores pueden incidir o ser determinantes en la elaboración del material didáctico, ¿verdad? Bien, entonces acá les presento tres imágenes que representan tres factores. De acuerdo al primero, ¿qué factor creen ustedes que puede representar esta imagen? ¿Alguien por ahí que me pueda decir qué factor representaría esta imagen? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí?
¿Qué imagen observan? Permítanme. ¿Ya se escucha? Sí, ya se escucha. Ah, gracias, muy amables. Entonces, de acuerdo no sé si ya pueden ver la pantalla. También ya se observa. Muchas gracias. Bueno, entonces, de acuerdo a esta diapositiva, la imagen de la izquierda, de la superior izquierda, ¿qué factor creen ustedes que representa? ¿Dónde está el dinero, Lick? O la simulación de billetes. ¿Sí? Al factor económico, ¿verdad? O al factor Económico. socioeconómico. Y pues precisamente los materiales didácticos dependen mucho de este factor, ¿verdad? Porque pues a medida que uno va en un contexto donde hay más recursos económicos, pues puede permitirse el uso de cierto tipo de materiales didácticos, ¿verdad? Por ejemplo, este, a modo de experiencia personal, pues yo utilizo marcadores de distintos colores para la pizarra, ¿verdad? Que morado, verde, anaranjado, y los colores comunes que son el negro, el rojo y el azul, ¿verdad? Pues da la situación de que los marcadores yo les pedía a los estudiantes que ellos me los pudieran llevar, ¿verdad? Que les dije, bueno, fíjense que necesito marcadores de tales y tales colores, entonces necesito que me lo traigan, ¿verdad? Por favor. Bueno, ese fue un viernes, el lunes, pues hubieron algunos que se les olvidaron y otros sí me llevaron los marcadores, ¿verdad? Incluso hubieron algunos que me llevaron hasta 2 o 3 marcadores o me llevaron los marcadores que yo les pedí todos, ¿verdad? Entonces, eso sí se puede dar en ese contexto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo voy a un contexto donde las posibilidades económicas no sean tan altas, pues no puedo pedir eso, ¿verdad? Tengo que utilizar los recursos que yo pueda, ¿verdad? Que yo pueda utilizar y que tenga para utilizar ahí. Y por ejemplo, el factor económico no solo afecta la elaboración del material, sino que, o el material que se utiliza, sino que también afecta, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con educación, ¿verdad? Incluso hay muchas personas o niños que no pueden ir a clases por el factor económico. Bien. La imagen de la imagen superior derecha, perdón, la imagen superior derecha, a qué factor creen ustedes que se refiere? Tal vez al factor social, porque están relacionándose. Sí, al factor social, ¿verdad? El factor sociocultural. Y era lo que veníamos hablando antes también sobre cómo la cultura puede afectar o es un factor que incide en en el uso de material didáctico, ¿verdad? Que no es el mismo material didáctico que se utiliza para todos los contextos o que es el mismo material didáctico, pero enfocado de diferente manera, ¿sí? Por ejemplo, alguien de ustedes que me diga cuál es el material didáctico que cree que más ha utilizado en todo lo que lleva dando clases. ¿Alguna experiencia por ahí?
Sí, más que todo, bueno, en lo personal, lo más práctico va los carteles, los mapas conceptuales, los mapas mentales y algunas veces diapositivas, ¿verdad? Pero no siempre, pues por lo mismo de que ahí sí que, pues a veces se nos proporciona equipo, pero equipo de mala calidad, ¿verdad? Donde dura 1, 2, 3 meses y ya la vuelta ya no sirve. Pero por lo regular pienso que ahí sí que al menos en lo personal, yo carteles, algo, dependiendo del tema, dependiendo del curso también, ¿verdad? Ahí sí que algunos juegos lúdicos, otras cosas, pues. Ahí sí que de ahí depende del entorno y depende del curso y depende ahí sí que de lo económico también, ¿verdad? Porque en la mayoría de casos, uno como docente, uno es el que pone la mayor parte de material porque ya ve que los estudiantes no todos tienen la misma capacidad económica en el área rural, pues ahora en el área urbana pues es diferente. Bueno, caemos a lo mismo porque igual en el área urbana también no todos tienen el mismo nivel económico, pero hay más accesibilidad para poder buscar material para trabajar. Sí, dependiendo a veces de de qué sector, ¿verdad? En el área urbana también, porque hay sectores, pues, que no son socioeconómicamente altos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso, Marginados, puede ser, ¿no? Marginados, no, nada más, sí, por eso. sí, sí, tenemos, por ejemplo, casos en la zona 18 de la capital, ¿verdad? En la zona 18 de la capital, pues hay diferentes sectores donde hay gente de una clase socioeconómica media, una clase socioeconómica media alta, perdón, pero hay sectores donde hay personas con una clase socioeconómica muy baja, ¿verdad? Entonces, pues tienen acceso a diferentes cosas e incluso puede que vayan a la misma escuela, puede que vayan a la misma institución educativa, pero incluso sí tienen diferentes recursos, ¿verdad? Y pues el maestro tiene que ver qué recursos o qué materiales didácticos son buenos o útiles para todos, ¿verdad? Pero hablando de lo sociocultural, ¿verdad? Pues también tenemos que ver, por ejemplo, material didáctico que pueda servir para las diferentes comunidades. Muchas veces, por ejemplo, tenemos en un solo municipio distintas culturas, ¿verdad? Y que asisten a la misma escuela o a la misma institución educativa. Y pues eso nos permite aprender de esas culturas, pero también tienen algunas partes negativas, ¿verdad? O sea, en la parte sociocultural puede ser algo muy positivo o puede ser algo negativo también, ¿verdad? ¿Y de qué forma? Bueno, déjenme contarles una experiencia. En el colegio donde yo trabajo hay una alta población, en el sector, digamos, hay una alta población de gente proveniente de Corea del Sur y pues hay muchos niños coreanos en el colegio. Y bueno, una de las barreras principales es el idioma, ¿verdad? Porque algunos todavía no entienden a la perfección el español y cuesta un poco comunicarse bueno, yo tengo a dos niñas, perdón, tres. Y pues en este caso las tres, pues les cuesta un poco el idioma, ¿verdad? A una no tanto, pero a las otras dos sí un poco. Entonces, lo que sucede es que hay que buscar ciertas herramientas o ciertas formas de enseñanza que puedan involucrar a estos niños, ¿verdad? Para que no se sientan como diferentes. Algo que pues creo que es una gran ventaja es que una de las niñas ya lleva ahí algunos años y pues ya tiene a su grupo de compañeros como muy unido, ¿verdad? Y la toman como parte del grupo y pues no se ve como diferencia entre ella y los estudiantes que están ahí también, ¿verdad? Esa es una gran ventaja. Pero, por ejemplo, había una niña nueva y yo les dije, bueno, miren, quiero que investiguen qué es el Chapinópoli, ¿verdad? Y que traigan monedas, perdón, que traigan los billetes del Chapinópoli para, para poder hacer una actividad.
Entonces yo les llevé dinero real también, monedas de 25, monedas de 10 centavos, de 5 centavos. Les dije, bueno, ¿cuáles de estas monedas conocen? Y era un poco para hacer cálculo mental, ¿verdad? Para trabajarlo con dinero y para trabajar un taller de cálculo mental. Pero resulta que a la niña todavía le costaba mucho reconocer el dinero de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? No sabía cómo era el billete de 5. Por ejemplo, nosotros, si miramos un billete rojo, ¿qué valoración le daríamos? Si, por ejemplo, si ustedes están sacando de su billetera, de su monedero, y miran que el color de billete es rojo, ¿qué billete es entonces? El billete de 10, El de 10, ¿verdad? Fácil para nosotros, ¿verdad? Pero yo les dije, bueno, saquen el billete. Ah, no, me dice un niño, profe, es que el billete es rojo, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cuál le digo yo? El rojo, me dice. Y yo, pero decide qué denominación es, porque la niña cuando dijo rojo, porque todos tenían que sacar el mismo billete en esa parte de la dinámica, ¿verdad? Dice el rojo, pero la niña sí lo identificaba por el color, pero no sabía de qué denominación era, ¿verdad? Y se quedó como, pero ¿y esto cuánto vale? ¿Será que es mucho? ¿Será que es poco? ¿Cuánto es, verdad? Y todavía tenía ahí como sus dudas y se quedaba viendo bien raro el billete. Y ahí fue donde ella empezó como a reconocer los billetes y todo, pero todavía le costaba, ¿verdad? El factor social y cultural, pues, es un factor muy determinante, no solo para extranjeros, sino para las diferentes culturas, ¿verdad? De Guatemala. Recordemos que somos un país pluricultural y pues vamos a trabajar con niños de distintas culturas, ¿verdad? Bien. Y por último, esta imagen del centro, para ustedes, ¿qué representa? ¿Qué podría representar? Quizás las distintas herramientas que se pueden utilizar. Ajá, O herramientas. pues, si vemos el foco, bueno, que no todos asimilamos de la misma forma. Ajá, eh, sí. una lupa, tal vez para buscar la mejor manera de poder enseñar o de poder impartir las clases dependiendo de las capacidades de los alumnos, ¿verdad? Eso es lo que pienso. No Sí, sé, sí. la comunicación también entre diferentes formas de pensamiento. Claro, bueno, otra cosa importante es que, por ejemplo, en este caso, pues todas las respuestas serían correctas porque cada quien interpreta de diferente forma la imagen, ¿verdad? Y pues más o menos lo que yo quise representar con la imagen, pues es eso, ¿verdad? El conocimiento o el contenido y cómo el estudiante aprende, ¿verdad? Que va a ser diferente y por supuesto, dependiendo de eso, es también el material didáctico, dependiendo de cómo aprende el estudiante. Como les decía anteriormente, pues ustedes ya conocen a sus estudiantes, ya saben cómo son, ya saben lo que necesitan, saben a quiénes les cuesta más, quiénes les cuesta menos, quiénes están como en un punto medio. Y entonces, con base en eso, ustedes pueden diseñar un material didáctico que ayude a los que necesitan nivelarse,
pero que también refuerce los conocimientos a los que ya lo saben, ¿verdad? Y pues la idea siempre de la ayuda entre pares, ¿verdad? Es decir, que un estudiante pueda ayudar a otro estudiante. Bien. Y vamos a ver el Internet como medio para el acceso a recursos materiales educativos, ventajas y desventajas. Estas son, léanlas así detenidamente y me dicen si son ventajas o desventajas del Internet. Entonces, ¿qué creen ustedes que son ventajas o desventajas? Como todo le tiene sus pros y tiene sus contras, dijo, porque es una gran ventaja tener internet, ¿va? Tenemos acceso a cosas de otros países, de otros lugares, en cuestión de minutos, de segundos. Lo que antes no teníamos nosotros, ¿va? Yo para la edad que tengo, yo me recuerdo que teníamos que ir a la biblioteca y para que nos prestaran un libro teníamos que dejar nuestro carnet de estudiante y a veces ni encontramos lo que necesitábamos, ¿va? Dice que como la piñata, palos de cielo. Pero también tiene sus desventajas porque si se le da un mal uso, por ejemplo, tiene muchos distractores, ¿va? El internet tiene muchos distractores. A veces uno está buscando algo y de repente aparece un anuncio de una cosa, aparece un anuncio de otra, entonces ahí. Y de ahí que los jóvenes también, pues los que tienen la posibilidad y tienen acceso, también a veces algunos lo aprovechan y otros pues no lo aprovechan, ¿va? Y en consideración a las personas, si caemos al contexto del área rural, no todos tienen la posibilidad de tener un móvil, una tablet, una computadora. Eso está un poco difícil, ¿verdad? Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Sí, claro. Pues estas son, las que vemos acá son desventajas, ¿verdad? Y las que están por este lado son ventajas. Algo importante es que, por ejemplo, pues entre las ventajas podemos encontrar que la comunicación es inmediata, ¿verdad? Sí, yo les puedo enviar un mensaje ahora o podemos estar hablando ahorita en directo, ¿verdad? Sin tener que estar físicamente, pues cerca, ¿verdad? Em, se simplifican muchos procesos, la interacción es mejor, ¿verdad? Porque es mucho más fácil, por ejemplo, hacer una llamada por WhatsApp que intentar contactar con la persona para hacer una cita físicamente, ¿verdad? Es mucho más fácil mandarle una nota de voz y decirle lo que le tenemos que decir que tratárselo de decir en persona, ¿verdad? Se puede encontrar información con mucha facilidad, pero esto también es un contra, ¿verdad? Porque puede ser información falsa o información que no sea enriquecedora, ¿verdad? Entonces el Internet pues sí tiene muchas ventajas y desventajas para la educación. Sin embargo, como recurso educativo o como material educativo, creo que es importante, ¿verdad? Que, como les decía antes, pues no creo que sea lo esencial, lo único que existe en este mundo, que sin el Internet no se puede hacer nada. Es cierto, nos facilita mucho la vida, ¿sí? Y nos facilita muchas cosas, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado, ¿verdad? A veces yo estoy explicando un tema y mis estudiantes como, mire, profe, de verdad, no sé, tal vez somos nosotros, tal vez nosotros estamos distraídos o no sé, pero es que de verdad no estamos entendiendo el tema. Entonces le digo yo, bueno, tal vez yo no estoy sabiendo explicar el tema. Denme chance, busco un video, se los voy a colocar y miremos el video todos para ir haciendo las pausas necesarias para ir entendiendo mejor.
Entonces, pues yo lo que hago es eso, ¿verdad? Busco un video del tema y lo vamos analizando juntos, ¿verdad? Entonces digo, bueno, por ejemplo, en este paso, ¿qué pasó? En este otro paso, ¿qué se hizo? Y lo vamos analizando juntos y vamos así, ¿verdad? Y pues es una ventaja del Internet, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, pues no es lo único que existe, es una muy buena herramienta, pero se debe combinar con otras cosas, ¿verdad? Creo que lo que debe regir todo es el conocimiento del docente, que el docente sepa el tema, que el docente sepa transmitir el tema y que pueda ser auxiliado por diferentes materiales didácticos, entre ellos el Internet, ¿verdad? Bien, con esto llegaríamos al final de la clase por el día de hoy, ¿verdad? Y solo les voy a dar eh, algunas directrices para el curso. Vean, el curso se va a trabajar con base en proyectos, es decir, que en lugar de tener tareas, ustedes van a tener proyectos. Va a ser así para cuestiones de zona y va a ser así para cuestión de examen, tanto parciales como finales. Todo va a ser basado en proyectos. Por el momento no se preocupen, la siguiente semana yo les voy a dar las instrucciones para el primer proyecto. Les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Entonces, pues me imagino que ustedes ya están distribuidos en grupos o todavía no. Sí, estamos en grupo, Lick. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a trabajar por grupos. Van a haber algunos proyectos individuales, pero creo que la mayoría vamos a trabajarlo en grupo. Entonces, solo para que lo puedan tomar en cuenta. Y que la siguiente semana vamos a empezar ya con algunas instrucciones para el primer proyecto. Los proyectos, algunos van a ser entregados en clase y otros van a ser entregados de manera sincrónica, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan, pero ya vamos a ir hablando más al respecto de eso. Por el momento les voy a dejar el link de la asistencia aquí en el chat. Pueden entrar y pueden ir a llenar la asistencia. Solo antes regálenme unos segundos de su tiempo para poder tomar la fotografía del día de hoy. Si pudieran activar su cámara, se los agradezco para poder tomar la captura de pantalla. Ahí está. Sonríen. Gracias. Ahí estamos. Ya pueden, ahí está. Gracias, ya pueden apagar su cámara, muy amables. Bien. Entonces, tómense estos minutos para la asistencia. La asistencia conmigo, pues, va a tener ahí la parte donde dice el nombre, donde dice la sede, ¿verdad? Del curso. Por favor, léanlo despacio y marquen bien para que no hayan datos traslapados. Y pregunta también ahí por el tema. Por eso es importante que ustedes, antes de llenar la asistencia, estén en la clase, ¿verdad? Para poder llenar esos datos que son obligatorios también, como el tema y una pequeña opinión acerca del curso, ¿verdad? Pues por último, solo voy a revisar el listado de asistencia. Me estaban comentando que ese listado de asistencia, pues oficial, ¿verdad? Ya el último digamos, ya no va a haber nadie más inscrito y mejor si no se sale nadie, ¿verdad? Entonces, con ese listado, igual yo les voy a mandar su clave para que ustedes tengan presente ahí su clave, que va a ser una pregunta que voy a agregar más adelante a ese formulario, ¿de acuerdo? Entonces, un gusto haberlos conocido. Nos vamos a seguir viendo el resto del semestre entonces para este curso. Recuerden que son 13 sesiones de clase, más 2 sesiones de exámenes parciales y otra sesión más de examen final. Entonces nos vamos a ver por bastante tiempo. Sí, dígame, Rodrigo. Verá que el link que no me deja abrir el link para la asistencia, ¿será que me lo puede mandar por WhatsApp?
Muy bien, lo voy a mandar por WhatsApp. Voy a decir en el teléfono porque aquí no me deja abrir. Lick, perdone, fíjese que en su asistencia dice Huehuetenango y Pajapita, no hay opción para colocar el Quetzal. Disculpe. Ah, va. No lo llenen todavía porque es cierto. Fíjense que hasta ayer me dijeron que tenía esta sede y tiene razón que no corregí las opciones. Perdón, tiene toda la razón. Permítame un segundo. Pero la foto cuenta como asistencia, Lick. También, pero sí es importante que llenen esta. Ahorita voy a solucionar eso, permítame. Ahí está. Muy bien. Les voy a volver a enviar el link. Se los voy a enviar tanto aquí a Zoom. ¿Sí? Como ya lo modifiqué, es otro el link. Entonces, si habían ingresado al anterior, ingresen a este nuevo también, por favor. Muy bien, entonces de momento, pues sería todo. Nos vemos el siguiente fin de semana. Que pasen un buen fin de semana y hasta la próxima. Feliz fin de semana.